Bien, buenas tardes, amigas, amigos de la Asociación Navarro de Verter. Bienvenidos una vez más a este foro de opinión y a esta conferencia donde vamos a tener el placer de escuchar a Benjamín Solsona, cirujano pediátrico y médico emérito del Hospital General Universitario de Valencia. En primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades aquí presentes, a los representantes de las diferentes asociaciones segorbinas que hoy nos acompañáis y a todos ustedes. También a la Diputación Provincial de Castellón y a la Fundación Bancaja, agradecerles la colaboración que nos prestan para que nuestro foro de opinión siga año tras año estando ahí, manteniendo viva la llama de divulgación y del conocimiento de temas siempre interesantes para todos nosotros. Y especialmente quisiera agradecer a nuestro personaje de hoy, a Benjamín, el compromiso y la amabilidad que ha tenido con la asociación al aceptar nuestra invitación y compartir esta tarde junto a nosotros. Muchas gracias. Benjamín es de sobra conocido por todos nosotros, a las pruebas me remito. Aunque nacido en Jérica, es segorbino por los cuatro costados. Aquí tiene profundas raíces, muchas vivencias y numerosos amigos que así lo avalan. Además de haber sido un destacado profesional y ser un excelente médico, podemos asegurar que es una gran persona, una persona culta, cultivada, pero a la vez sencilla, cercana, amiga de sus amigos y respetada en todos los ámbitos. Como antes decía, nació en Jérica un 18 de agosto de 1943. Está casado y es padre de 3 hijos. Se licenció en Medicina y Cirugía en el año 1972 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Es médico especialista en cirugía general, médico especialista en cirugía pediátrica, médico puericultor, diplomado en sanidad, funcionario de carrera de la escala de facultativos y especialistas de la Administración Nacional de Sanidad. Ha sido jefe de la Unidad de Cirugía Infantil del Hospital General Universitario de Valencia desde el año 1992 hasta su jubilación hace unos años. Socio fundador de la Academia de Ciencias Médicas de Aragón, así como miembro de distintas sociedades científicas españolas, entre ellas la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica y la Sociedad de Pediatría de Aragón, La Rioja y Soria. Ha participado mediante comunicaciones en más de 40 congresos, reuniones y simposios y ha sido ponente en más de 20 congresos, entre ellos el segundo curso de urgencias en pediatría o el cuarto curso de formación pediátrica extrahospitalaria. Ha sido profesor en los cursos oficiales de médicos puericultores y maternólogos en la Escuela Profesional de Valencia. En su dilatada carrera profesional ha pronunciado más de 20 conferencias científicas, entre las que podíamos destacar las tituladas Patología inflamatoria cervical en la infancia o Patología mamaria infantil no congénita. Ha realizado numerosas publicaciones científicas tanto a nivel nacional como internacional, siendo coautor de los libros Toxicología Clínica, publicado en el año 1993, o Hernia inguinocrural, editado en el año 2001. En cuanto a proyectos de investigación, ha sido investigador principal en 5 proyectos, así como profesor de doctorado en cursos relacionados con la patología y cirugía infantil. Actualmente es médico emérito del Colegio de Eméritos del Hospital General Universitario de Valencia. Como veis, es una persona con una densa y brillante trayectoria profesional, que ha dedicado su vida a la medicina, tanto en el ámbito asistencial como en el docente, como en el científico. Hoy nos va a hablar de las heridas producidas por mordeduras y picaduras en nuestro hábitat, en nuestra comarca, de cómo prevenirlas, de cómo tratarlas y qué hacer cuando por algunas circunstancias nos encontramos frente a estas situaciones. Sin duda va a ser una conferencia tremendamente interesante y práctica, pues es algo que a cualquiera de nosotros nos puede suceder en cualquier momento. Recordarles que al finalizar la exposición, como es habitual en este foro, abriremos un turno de preguntas donde Benjamín contestará aquellas cuestiones que queráis plantearle. Y ya, sin más, Benjamín, tienes la palabra. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Después de lo que ha dicho mi amigo Tato, evidentemente hoy me demuestra todavía más que es mi amigo, pues creo decir que me estoy gustando hasta yo. Suerte que ha parado ahora porque ya todo lo bueno lo ha dicho y ahora empezaría a contar cosas malas de mí, que también las hay.
pero hemos tenido suerte, he tenido suerte de que el tiempo nos agobia. Yo quiero dejar mucho tiempo a ser posible para las preguntas que ustedes me hagan. Yo intentaré ser lo más corto posible, pero a pesar de eso yo soy muy pesado y les voy a dar la lata un buen rato. Bueno. Gracias. Vale. Hablaremos de las picaduras y mordeduras de animales. A esto se le llama las heridas ponzoñosas. Heridas ponzoñosas son aquellas producidas por animales que en ausencia de otros medios poseen poderosas armas químicas para su defensa. La actuación de esto es fundamentalmente para defenderse, segundo, para iniciar la digestión y, en tercer lugar, como mecanismos de autodefensa. Las heridas producidas por serpientes, en primer lugar, y con toda razón, debemos considerarlas un proceso médico grave, el cual nos hará desistir si la evolución no llega a ser tan razonable como nosotros pensamos. Existen aproximadamente 2.700 serpientes en el mundo. De esas 2.700, solo 300 son venenosas, lo que supone un 11,1% de todas las serpientes. Nosotros en España tenemos solo 15 serpientes, de las cuales 10 son culebras y 4 son víboras. De las culebras solo 2 son venenosas y las víboras todas. Aquí en el Alto Palancia, en nuestro pequeño mundo, pues tenemos una serpiente venenosa y 2 culebras, de las cuales una está presente aquí y otra ocasionalmente. Esto es la división. Pasa a la anterior. En esta podemos ver las 4 tipos de víboras que hay en el norte. De esas, ninguna es nuestra. Una es la Verus, que se llama europea, otra es la de Seoani y la otra es la de la Aspis, que es la más conocida. Y las nuestras son las del centro. Ahí creo que pone D, pero no es demasiado buena. Creo que pone D. Entonces nosotros tenemos esa serpiente que es la hocicuda, esa víbora que es la hocicuda y esa serpiente que es la más grande de Europa. Esa serpiente aquí en Segorbe, yo era muy bichero cuando era joven, ¿no? Igual los pájaros que las culebras, que lo que fuera. Y entonces esa se llama la víbora latastei y esta, la culebra, se llama, bueno, los nombres vulgares suelo no usarlos porque aquí se llama de Malpolon, en Gérica la llaman de otra forma, en Geldo la llaman de otra forma y tenemos que atener un poco al nombre científico para que todos sepamos de qué estamos hablando. La otra serpiente que hay es esta, que es la Macroprotodon cuculatus, que también es venenosa. De las 2 que he dicho, una es la grande, la nuestra, y esta está en Andalucía y en las Baleares. Ahora sí, la siguiente. Para diferenciar una culebra de una víbora, este es el cuadro que digamos que mejor la representa. Tenemos la cabeza, en la víbora es triangular y en la culebra es oval. Lo siguiente, placas, son muchas y pequeñas y grandes y pocas. En las escamas del labio ojo hay 2 o más en la víbora y una sola fila en la culebra. Luego pasaré unos esquemas y lo verán mejor. Los dientes son móviles y están delante en las víboras y fijos y atrás en la culebra. Por eso la víbora siempre que muerde hace daño. Y la Malpolon, como los dientes están detrás, luego verás en el esquema, es más difícil de que pueda atraparlo. La pupila es vertical en las víboras, redonda en las culebras, la nariz es elevada en las víboras, como ya hemos visto, y a nivel en las culebras. La escama anal es única en las víboras y doble o escotada en las culebras. El dibujo ya es una cosa más, es de muchas clases, pero en la víbora siempre es en zigzag y en la culebra ya lo pone ahí, variables, puede ser cualquier cosa. El tamaño son muy pequeñas, las víboras están entre 0,3, es decir, poco más de un palmo y aproximadamente 2 palmos. Las víboras, o sea, cuando veis una serpiente grande, tranquilos que ya no es víbora. Y luego tenemos la que hemos dicho, la única grande, la más grande, es la Malpolon montpesolanus, que ahora la veréis, que puede llegar a medir 2,5 metros.
Dicen que algunos han dicho que más. Yo la más grande que vi, y era una trampa porque era una culebra, diríamos como una vaca estabulada en un terrario donde todos los días le daban de comer, mientras que en el campo, con suerte, comen dos veces y como mucho 3 a la semana. Siguiente. Esto es lo mismo que hemos dicho, pero ven, la víbora tiene, en este caso, no la tiene muy elevada, pero tiene como un cuerno, como es la víbora que tenemos nosotros aquí, y esta es la Malpolon. Hemos dicho la cabeza triangular y ovalada en las culebras. La víbora la tiene triangular porque esta zona es la glándula parótida y la glándula donde se pone la glándula del veneno, y por eso se ensancha. Si a esta le quitáramos la glándula del veneno, sería como esta, sería oval. Y luego lo otro que hemos dicho, que tiene una escama y dos la culebra. ¿Vale? Siguiente. Esta es, como lo he puesto ahí, la Macroptodon cuculatus es la serpiente, una de las pocas que no tenemos nosotros. Esta está en Andalucía y en las Baleares. La siguiente. La única diferencia, es decir, lo único destacable de esta víbora es el capuchón que presenta detrás de la cabeza, en el cuello, y que la pupila, en vez de ser redonda como en las culebras, es un poco ovalada, es ovalada y vertical. Y el resto, pues todo lo demás es normal. La rostral, precisamente, que es la escama que hay ahí delante, es una escama que es muy grande y muy alta, pero si no fuera que es esa de ahí, es esa. De acuerdo, la siguiente. Esta es la que hemos dicho que es la más grande del mundo, la más grande de Europa. Y la característica de ella, para mí, la más importante, es que tiene estas escotaduras que son a modo de cejas, y el centro, que es el de esto frontal, está hundido, lo que le da un poder, un valor inquisitivo, y justo con eso, y esta culebra, que como hemos dicho, el tamaño que tiene, cuando se ve acorralada o pisada, se levanta forma una S y luego se lanza. No es tan rápida como las víboras. Las víboras, cuando se levantan en forma de S y se lanzan a picar, pueden alcanzar hasta 100 kilómetros por hora. La siguiente. Esta es la que acabamos de ver. Lo más importante es que esta escama está hundida, y estas de aquí están muy elevadas. Por eso digo que tiene un carácter, da un aspecto inquisitivo en su mirada, más que luego, cuando ella se quiere lanzar, así como otras se lanzan y no dicen nada, estas tienen unos silbidos intimidatorios que de verdad que asustan. La siguiente. Esta es nuestra víbora, esta es la víbora que tenemos aquí nosotros. Esta víbora es la víbora latastei, que no tiene, es decir, que lo que tiene es que tiene unas escamas nasales que pueden tener entre 3 y 7 escamas pequeñas, lo que le hace, digamos, es la que le llaman la víbora hocicuda, es la que más hocico tiene de todas las que hemos visto. El color que habéis visto. Bueno, sí, muy bien, ¿veis? Esto es lo que estamos hablando del cuerno o de los apéndices nasales. Todo lo demás, pues lo mismo que diría que si no tuviéramos glándulas venenosas, esto sería oval como en las serpientes. La siguiente. Y esta es la víbora áspid, la víbora áspid, que la víbora áspid la he puesto porque es la más representativa, no solo aquí a nivel español, también a nivel europeo. Como la veis, es más o menos como la otra era más gris, y esta es un color más marrón pardo. Da la impresión de que acaba de comer, puede que lleve una lagartija en el tercio medio de su abdomen y posiblemente otra ya cerca del ano. La siguiente. Pues la frecuencia y gravedad de los ofidios. Mira, la Organización Mundial de la Salud estimó que entre 30 y 40.000 casos mortales habían al año. En España, sin embargo, Russell me hablaba de que podía haber más como 1 millón de casos mortales al año. En España
hay 0 casos mortales desde el año 78. Y nosotros en Zaragoza, que hicimos el estudio este, lo empecé en el año 82 hasta el año 90, porque ya sabía que en el 91 me iba a venir a Valencia. Con lo cual, este trabajo de investigación lo corté porque nadie quería seguirlo. Y nosotros teníamos en el año 82 teníamos 63.000 urgencias al año, de las cuales unas 300 eran por mordeduras. Y de esas 300, el 3% eran víboras, arañas y escorpiones, que son las más graves. Y en cuanto a los artrópodos, que son la otra parte que nos ocupa, el 1 o 2 de las picaduras tienen reacciones sistémicas graves. La mortalidad es baja, pero es superior a la de los ofidios. La siguiente. Sí, nosotros los artrópodos también es otro. Estos son todavía mucho más numerosos. Se habla de que hay 1 millón de especies conocidas en el mundo. Eso no es del todo conocido, es decir, porque todos los días aparecen especies nuevas que se clasifican y estamos hablando aproximadamente, por lo que dicen mis amigos los biólogos, entre 4 y 5 millones de artrópodos, es decir, moscas, mosquitos, cucarachas, todo esto. Nos interesan aquellos que nos crean problemas, como son los que crean toxemias, problemas médicos, o las que crean antropozoonosis, es decir, las enfermedades, no solo eso, sino los mosquitos nos transmiten una serie de enfermedades, las garrapatas nos transmiten otras enfermedades, la chinche asesina, no es que asesine a nadie, pero se le llama así porque debe ser bastante borde. La siguiente. Encontramos lo que he dicho nosotros vamos a tocar los artrópodos única y exclusivamente aquellos que crean problemas y enfermedades a los humanos. Podemos ver que hay 2 subfilum, que lo toco mal, el Chelicerata y el Mandibulata. Y luego dentro del Chelicerata tenemos la clase Aragnea, de las cuales tienes el orden de las, es que no leo bien, las primeras son Scorpionidae, las segundas eran Arane, las arañas, y la tercera son los ácaros. Y luego la Mandibulata tiene la clase Myriapoda, que son las escolopendras, la clase Hexápoda, que son himenópteros, es decir, para no tocar tanto la parte científica, avispa, avispón, abejorro, la procesionaria, la chinche asesina, y la epicanta justífera y la lita vesicatoria. Esta es la última, da vesículas, como su nombre indica. La siguiente. Vamos a ver, es decir, todo esto es muy bonito, pero vamos a ver cómo pinchan. La mayor parte de ustedes pues lo sabe, ¿verdad? Y hemos visto todos nosotros que somos de pueblo, hemos salido con cierta frecuencia al campo, monte, y nos hemos enfrentado con todos estos bichos. Otras veces cuando vienen, por ejemplo, mis nietas, que están por allá al final, que ven un bicho y se creen que las gallinas están en Mercadona. Pero bueno, vamos a ver los conductos que comunican, es decir, nosotros tenemos la glándula, lo vamos a ver y no quiero hacerme repetitivo, procuraré no repetir lo que tengo que ver luego. Tenemos los apéndices inoculadores, todos hemos visto que hay cefálicos o caudales, y no cefálicos sino caudales. Los cefálicos, ¿qué son los que van por arriba? La araña, que muerde con los quelíceros, o la garrapata, que muerde con un hipostoma. Y los caudales, unos son protegidos y otros no. Los protegidos, abejas y avispas, que llevan una cápsula alrededor del aguijón para que no se estropee, y los desprotegidos el escorpión. La siguiente. Esto es lo mismo que os acabo de decir, pero como lo vamos a ver delante, lo pasamos. Siguiente. Esto no hace falta casi ni que lo diga. Esto es un esquema de un escorpión. ¿Y dónde hemos dicho que estaban las glándulas venenosas? O en el polo cefálico, es decir, por la boca, o en el polo caudal, como es en este caso. El escorpión solo tiene en el polo caudal, y ya vale. La glándula venenosa es esto, que siempre deriva del tubo digestivo y está en contacto con él, y luego, para ser inoculada, tiene que pasar a un aguijón con el cual lo introduce. En este caso no, seguimos pues, sigue.
No hace falta que lo diga, esto es un escorpión. Creo que todos habéis visto escorpiones, ¿verdad? En la época joven mía nosotros íbamos a coger escorpiones y con un bote no lo llenábamos, pero poníamos bastante locuelos éramos entonces. Ahora no creo que los niños hagan eso, de lo cual hay que estar contentos, pero es que tampoco se ven. No lo sé si los que vais lo veis por vosotros. La siguiente. Esta es una araña. Una araña ha visto que el aguijón de esto estaba en el polo caudal. Nosotros aquí, los aguijones que se llaman quelíceros, aquí está la glándula venenosa. Esta sí que tiene un mecanismo, es decir, un conducto que llega al quelícero, que es el que se introduce en la piel, y un plano muscular contráctil para que, es decir, para que haya un transporte de la glándula al mecanismo inoculador. La siguiente será esta es una araña. Esta es una araña de esas negras que se llaman tarántulas. Esto y esto, que creo que estas dos cosas sí que se ven. Esta luz se puede quitar, solo esas. ¿La de esa línea? No se pueden quitar. Quitará la mitad, pues casi la mitad de delante. Es que se ve la... Yo que estoy en un sitio privilegiado prácticamente no los veo. ¿Se ve bien de detrás? Se ve bien, entonces nada, no hagamos más cosas. Bueno, pues entonces tenemos los quelíceros, ya vemos, son mandibulados, tenemos los quelíceros y aquí los 4 ojos principales que tienen las arañas. La siguiente, es que esta la repetimos. Os he dicho de la chinche asesina, ¿verdad? Yo creo que la habéis visto todos, que es esta. Mucho más conocida que esta, unos bichos que se llaman escudos, pero he visto ahora que mis nietos, con sus otros amigos, pues dicen que eso se llaman zapateros, pero yo toda la vida les hemos llamado escudos. Esto es la chinche asesina, que es el Rhinocoris iracundus, que tiene muy mala uva y que tiene un mecanismo de inoculación parecido al de las garrapatas. Es corto, fuerte, trepana y succiona y se va, así como las garrapatas cuando taladran, se quedan ahí por una serie de motivos que ahora vamos a ver. Estos se van, producen un dolor importante, muy importante, pero al día siguiente está todo el problema resuelto. La siguiente. Esta sería la escolopendra. Las escolopendras son los 100 pies y los 1000 pies, dependiendo de unas zonas a otras se llaman, pero realmente los 100 pies son como estos, que tienen una pata por cada artejo, es decir, por cada anillo, mientras que los 1000 pies tienen 2 patas en cada anillo. Los quelíceros están ahí, se ven muy mal. La siguiente, los quelíceros no, se llaman forcípulos, porque así como en las arañas los quelíceros son una adaptación de las mandíbulas, han transformado para sacar unas pinchas y poder inocular el veneno. Estos de aquí, esto no son patas, no son mandíbulas, son patas. Los 100 pies, en cuanto les falta algo, las patas las transforman en lo que sea. Y en este caso los han transformado en estos forcípulos. La mordedura de escolopendra, yo es que puedo decir que a mí me han mordido casi todos los bichos que habéis visto. Y la de escolopendra fue una de las más desagradables. Me pilló un dedo, me lo puso el doble, que además era un corazón, y un dolor importante, pero a las 24 horas se me había ido. Las habéis visto, ¿no? La siguiente. Esta es muy mala, esta es una garrapata. El mecanismo es mejor verlo en el esquema. Esto es el hipostoma. El hipostoma es como un aguijón lleno de dientes y de arpones. Es un sistema dentoarponado que se introduce. A la vez de eso, por las glándulas salivales, echa una variante de la saliva que es líquida y en contacto con el aire se solidifica, con lo cual y los pedipalpos también se introducen dentro, con lo cual una garrapata introducida en el cuerpo de un animal o de una persona es muy difícil poderla sacar, pero luego veremos cómo se hace. Esto es lo mismo, pero en foto. Esto es una foto del mecanismo, el hipostoma con los dientes y los arpones y los pedipalpos que se meten dentro de. Todo esto es la lesión que produce ella. Y además de eso nos inoculan enfermedades. Por lo tanto, lo importante de esto será saber cómo hay que sacarlos. La siguiente.
Esta es la garrapata. Esta es aquí en España tenemos, bueno, aquí en España, como yo digo, por ejemplo, dices, ¿cuántos artrópodos hay? Dice, y me dicen 1 millón. Y dices, madre mía, ¿cuántos? Dice, bueno, pero es que faltan por descubrir otros 4 millones, ¿no? O sea que en esto de las garrapatas yo conozco 2 fundamentalmente, que son las nuestras, que es esta, es la garrapata que la tocas y es dura, y hay una garrapata blanda. Esas garrapatas blandas son más de los perros y de los gatos. El otro día, como yo no es que tenga manía, pero me gusta que todos estemos sanos, vi un gato, lo cogí porque le vi en la punta de la oreja una garrapata y no miré más, dije yo se la arranco y luego ya me lavaré. ¿Me explico? La siguiente. Pasamos a los artrópodos, es decir, el mecanismo de inoculación de la avispa. La avispa no hace falta, la hemos visto tantos, y de avispas hay 1500 especies conocidas. Cuando yo quise hacer un estudio sobre avispas solo, me tiré atrás rápidamente, porque claro, yo puedo perder el tiempo en mis horas libres, pero lo que no puedo perder el tiempo es quitándoselo a mi profesión. El aguijón es decir, esto es la glándula, es el aguijón, y la glándula venenosa y un poco de tubo digestivo. El aguijón puede hacer múltiples lesiones, porque lo saca, una vez que se ha fijado, lo saca, da 1, 2, 3. No pasa nada. Esto lo digo en comparación con la abeja, la siguiente. Que la abeja, este es el arpón de la abeja, este es el arpón de la abeja. El arpón de la abeja, es aserrado, tiene como anzuelos, y entonces cuando entra no puede salir. Y no solo eso, sino cuando la abeja se escapa, se deja el arpón, se deja la glándula y parte del tubo digestivo. Lo que quiere decir que esa abeja, otras salen indemnes, pero que esa abeja va a morir. Un aguijón de abeja es ese está in situ, está puesto, muy bien puesto al que le fue picado. La siguiente. Pasamos a esto que también lo conocéis, porque estamos hartos de verlos cuando salimos a cualquier pinar, ¿no? Esta es la procesionaria. La procesionaria es que, como este trabajo yo lo empecé en el año 1982 y lo dejé en el 1990, pues de vez en cuando le doy un repaso, pues salen cosas nuevas. Y por ejemplo, esto es la proteína TAHA-P1. ¿Qué es? Eso es la proteína que le da los procesos alérgicos de las orugas de la procesionaria. ¿Cómo pinchan las orugas? Las orugas tienen, esto es una ampliación, pero me da la impresión que no es una procesionaria, pero es igual, tiene todos estos pelos, sedas o hilas, que se llaman. Esto cuando entra o porque lo coge algún niño o porque le cae en la mano, los pelitos se fijan a la piel, la pinchan, la atraviesan, son muy pequeños, lo que es el periodo de la indentación no es prácticamente doloroso, pero sí cuando se rompen. Cuando se rompen hay un efecto de la oruga que aspira la linfa, que no es veneno, es una linfa que produce un escozor y un eritema generalizado, a veces incluso generalizado hasta en sitios donde no ha estado en contacto. La siguiente. Este es un tema bueno. Esto es el veneno. Lo producen las glándulas del tubo digestivo, ya sean arriba, es decir, ya sean cefálicas o caudales. ¿Qué acciones da? Es para paralizar o dar muerte a la víctima, para iniciar la digestión o como autodefensa. La toxicidad depende de lo que aquí dice solo. Toxicidad es variable, tamaño de la glándula. La glándula grande no quiere decir que tenga más veneno, y si tiene, que sea más tóxico. El momento del animal, evidentemente en invierno no pican, y el tamaño y sexo y la edad del animal. La estación evidentemente empieza ahora en primavera y acaba ya, dependiendo de las zonas, en octubre. La siguiente. Esta es la composición del veneno de todos. Esta es una pequeña parte de la composición del veneno de abeja, de avispa, de ofidios y de víboras. Aquí las dos primeras, porque luego estas las vamos a ver en otra lámina. ¿Me oyen bien? Sí.
Las abejas tienen en común con las avispas algunas, como las fosfolipasas A y B, la hialuronidasa, la fosfatasa láctica, pero lo que diferencia a la abeja fundamentalmente de la avispa son la amelitina y la apamina, que son los venenos fundamentales de ellas. No voy a hablar de los otros porque los vamos a pasar en la siguiente. Esto, bueno, ya que ha salido esto es una picadura múltiple y mala de un ovillo de procesionarias que le metieron a un niño por el cuello y que luego se lo frotaron. Y este fue el resultado. De todas formas, verán como el niño no está tan afectado como parece o como debería parecer. Los mecánicos, siguiente, porque ya con la siguiente vamos a tener bien. Estos son, es decir, el veneno de la serpiente. Esto no está aquí. Vale. Bueno, el veneno lo tenemos aquí. Es decir, tenemos componentes tóxicos, que son todos estos, componentes no tóxicos. Y luego nos vienen los más importantes, que son los enzimas. De estos, las neurotoxinas, la alfa y la beta, junto con las cardiotoxinas, son los elementos más letales de todo lo que tenemos aquí, que es bastante. Esto lo he traído un poco como curiosidad. Por ejemplo, no vamos a decir los efectos, pero otro de los productos tóxicos que tienen son hemorraginas, otros los miotoxinas, las hemolisinas, que son parecidas, igual que ellas, a las estas. El cobra veneno factor. El cobra veneno factor lo he puesto para que vean la cantidad de utilidades que tienen el veneno de las serpientes. El cobra veneno factor se ha llegado a emplear como anestésico, como analgésico. Y sigue la investigación ahora. Muchos de estos están en periodo de investigación. El potenciador de la bradiquinina hace como un regulador de la tensión arterial. Los factores de procoagulantes y anticoagulantes. Quiero decir que por un lado tiene factores que tienden a la coagulación y otros que son anticoagulantes y otros que tienen los dos juntos en el mismo pack. Los otro tipo son los factores antitumorales, es decir, hay tipos de cáncer cuyo tratamiento, cuando los productos de tratamiento se hacen inoperantes para el cáncer, ya no, como una última, esto se entrelazan los factores antitumoral y por lo menos, si no lo ha curado, por lo menos ha detenido el cáncer durante mucho tiempo. Quiero decir, estamos ante unas mordeduras de unas culebras y nos encontramos con una cantidad de productos que podían ser, digamos, medicamentos, factores medicamentosos. La siguiente ya no la quiero comentar, es también estos son las enzimas. Las enzimas, digamos, que son los productos orgánicos proteicos, que son los más importantes. Esto, creo que es el 90-91% del veneno de víbora cuando se deseca por quemándolo, el 90% de las cenizas, del contenido de las cenizas, son enzimas, que son, al fin y al cabo, productos proteínicos, que son el 90 y tantos % de los procesos biológicos de todo lo que estamos viendo. La siguiente. Manifestaciones clínicas. Tenemos unos síntomas locales y unos síntomas generales que no están aquí, en lo cual tenemos una reacción local ampliada y una reacción regional. Esta sería una reacción regional. No sé si se ve bien, pero no por esto, porque estas son diapositivas pasadas a digital y que están conservadas durante casi 30 años. Y no pienso que no demasiado bien. Esto que veis aquí es una mordedura de algo, que me da lo mismo, porque lo que la he querido traer, porque tiene un valor importante iconográfico, es esto, que es por donde sube el veneno de la víbora, que es por los vasos linfáticos, y que no siempre lo vemos. Esto es muy importante. Llegaba hasta aquí aproximadamente, pero en los días posteriores llegó hasta la axila. La siguiente.
Las manifestaciones clínicas, los síntomas generales son cuando estas reacciones han pasado a una reacción, aunque sea localizada en un dedo, pero a través de los vasos linfáticos ha pasado a todo el cuerpo, y entonces nos da sintomatología en todos los cuerpos, en todos los órganos. Síntomas en piel y mucosas, pues hay enrojecimiento, hay prurito, hay eritema angioneurótico. En los ojos da pues lacrimeo, conjuntivitis y algún efecto más. En tejido digestivo, los síntomas normales: náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarrea. Manifestaciones neurológicas puede llegar, es decir, los efectos neurológicos del envenenamiento producen parálisis, pequeñas parálisis que llamamos flácidas. Esa parálisis que te quedas así, no es esa parálisis que te quedas así apretado. ¿Me explico? La siguiente. Las manifestaciones, las pruebas complementarias. Esto lo hacemos a nivel hospitalario, evidentemente. Pedimos un hemograma, que se pide siempre de esto. El doctor Faust nos podía decir muchas cosas: bioquímica, pruebas de coagulación, estudio gasométrico, BUN, CPK, en orina, sedimento, proteínas, iones, y radiología. La radiología lo hacemos de tórax, porque en el tórax vamos a ver varias cosas de signos de gravedad. Es decir, por un lado tenemos lo que se llama el broncoespasmo, que son los ruidos respiratorios cuando uno tiene una gripe o cuando tiene una cosa. En este caso es broncoespasmo, sin tener un producto, digamos, sin tener un efecto nocivo por parte de una bacteria o un virus, sino por parte del veneno, que afecta a los bronquios, produciéndoles un estrechamiento. También a nivel laríngeo hace un espasmo laríngeo, que también suele ser bastante, lo que hace correr a los padres para traerlo al hospital. Y la radiología de la región lesionada, porque muchas veces, a pesar de que decimos que puede ser por los gérmenes anaerobios, los gérmenes anaerobios son los que producen gas, pero la vez es que con todo lo que tenemos y con todos los efectos del veneno de serpiente, otras veces nos encontramos la zona lesionada con lo que es con gas. La siguiente. Esta es muy importante. Esta yo la veo muy importante, y no porque la inventara yo, sino porque con esto tienes, si las cosas van bien, prácticamente tienes el diagnóstico hecho de qué es lo que ha mordido. Bueno, esto se ve que no me aclaro. Es decir, nosotros cuando vemos a un niño mordido, perdón, yo hablo de niños porque, como ha dicho, yo soy cirujano de niños, entonces los adultos me parecen viejos. Es decir, cualquier niño de más de 15 años ya no me resulta así. No es que no entienda nada, también he tenido que atender porque era el referente de Europa de las lesiones por mordeduras de serpientes. Entonces, cuando nosotros vemos a un niño mordido, o picado, encontramos solo un punto, a veces 2 puntos y otras veces más de 2 puntos. Cuando encontramos solo un punto, ya sabemos que son avispa, avispón o abejorro. Si hay una pápula, es lo que he dicho. Si hay un aguijón que no se ha ido, como el que hemos visto, es una abeja. Si hay una zona de necrosis, es un escorpión. Ya puede ser el escorpión europeo o el Butus occitanus, que es el que nos encontramos nosotros aquí, que es más venenoso. Otras veces, yo lo he definido así, te puedes encontrar una pápula, un aguijón, una necrosis o un bicho. Si encontramos un bicho, al intentar levantarlo no podemos, porque ese bicho va a ser una garrapata. Y esto yo no lo he visto nunca, porque en mi época joven solo vi un caso, que fue un arador de la sarna que ya prácticamente no se ha visto, salvo en los hospitales, y la suelen tener los médicos oncólogos, por las bajas defensas y por estar en contacto con los medicamentos empleados para el tratamiento del cáncer. Vamos a pasar a los 2. Cuando nosotros nos encontramos con 2 puntos, tenemos que valorar que sea de menos de 6 milímetros la distancia entre esos puntos o de más de 6 milímetros. Si es de menos de 6 milímetros, puede ser arácnidos
o miriápodos, es decir, arácnidos, arañas y escolopendras, ya sean tarántulas o ya sean las licosas. Y las escolopendras, los que hemos dicho, los 100 pies y los 1000 pies. Si es de más de 6 milímetros, habitualmente y exactamente 8, es una víbora. Las víboras españolas ya hemos dicho que tienen entre 40 y 70 centímetros, lo que quiere decir que el tamaño de la boca también es acorde con ellas. Y la distancia entre los dientes suele ser de 8 milímetros. Cuando es de más de 8 milímetros, o estamos con culebra, la Malpolon monpesulanus, que es más grande, pero esa, como tiene los dientes detrás, es más difícil que nos deje una huella fina, y entonces normalmente deja una del digamos, colmillo, que no es colmillo, del diente inoculador, y varias de los dientes de la mandíbula contraria. Estábamos por aquí, ¿verdad? Otras de las de esto, cuando hay más de 2 puntos, podemos encontrarnos 2 puntos, más de 2 puntos, que son como granitos, urticaria, o como vesículas. La urticariante son los lepidópteros, que sería la procesionaria, y los vesicantes sería la epicanta pestífera, la mosca hispánica y el chinche asesina, ¿verdad? Creo que con esto, si tuviéramos el esquema y tuviéramos el niño, cualquiera lo podría hacer el diagnóstico. No es tan fácil, pero bueno, se aproxima bastante. La siguiente. Aquí tenemos, no hace falta que lo diga, estas son de las pocos que los conocemos todo el mundo. Esto es una avispa, una de las 1500 variedades de avispa. Yo la veo muy grande, posiblemente sea una avispa grande, un avispón, y este es la lesión que ha producido. La lesión un poco evolucionada, porque lo normal es que se vea un punto y una área, una pápula blanquecina, y después ya viene el eritema. La siguiente, la abeja, que es lo que hemos dicho antes. La abeja, cuando pica, como el aguijón es dentado, es arponado, se suele quedar, a veces con el tubo digestivo, parte del tubo digestivo y la glándula venenosa ahí. En este caso ha tenido más suerte y solo se ha quedado con el aguijón. La siguiente. No hace falta que lo diga, también lo sabéis, esto es un escorpión. Esto es un escorpión que había mordido que había picado a este niño, y que su padre tuvo el placer de meterlo dentro de un bote y traérnoslo. Con lo cual las enfermeras de urgencias se dan su gran susto, y no solo han traído esto, porque yo también les decía que me lo trajeran, y en otras ocasiones la víbora. La siguiente. Esta es la misma que hemos visto, esta es una garrapata, una garrapata, y estas son las lesiones producidas por la garrapata. Esta es de un niño cuya garrapata habían picado y se había quedado, ahí está la garrapata, en el cuero cabelludo del niño. Es más habitual que esté por aquí, es decir, donde empieza el pelo, ahí, o aquí, donde empieza el pelo. Esta, evidentemente, está claro dónde es. Esta chica, se nota que es chica y es mayor, era una enfermera, hermana de una enfermera que trabajaba conmigo, y que me dijo que su hermana lo habían visto muchas veces, que tenía una herida, y era una herida que no se iba y que cada vez estaba peor. Y efectivamente, la trajo, la vimos, y ella, como era un adulto, yo estaba acostumbrado a que los niños se muevan y griten, ella no, se portó muy bien, y con unas pinzas especiales fui rascando todo lo que había ahí hasta que lo limpiamos. No quedó así, eso fue como 10 días después. Vino a curarse, se curó durante muchos días, y entonces esto quedó, por lo menos tenemos una herida, yo diría casi limpia, no limpia del todo. Y 11 días después de esta se quitó toda la zona saniosa y se le tuvo que poner un injerto de piel de otra zona. La siguiente. No hace falta que lo digamos, esto es una araña, esto es una... Hay otras arañas, las tarántulas, que son negras, que tienen un aspecto feroz, y como yo digo siempre, cuanto peor es el aspecto, más buena es la bicha. Y cuando es así, que pasa más desapercibida, como esta prácticamente es gris y está sobre un suelo gris, con lo cual si pasamos al lado de ella seguramente no la veríamos. ¿Qué es lo que ha producido?
ha producido esto. Esto es del primer día, no. Esto es ya evolucionado. Esto es una necrosis, tanto en uno como en otro. En este más, podríamos decir que porque ahí inoculó, en ese quelícero inoculó más veneno que en el otro. Acabó bien la cosa, pero no podía haber acabado tan bien. También no hubo que injertar porque, así como aquí tenemos piel, pero resulta que es una piel que está muy pegada al hueso y no es muy móvil para hacer un desplazamiento, en esta de aquí también no pudimos y tuvimos que hacer una resección de toda el área y ponerle un injerto. Quiero decir que las gracias de que me ha picado la araña, me ha picado el escorpión, muchas veces no pasa nada, pero hay veces que tenemos problemas y graves. La siguiente. No hace falta que os diga qué es. Esto es una víbora. Es la víbora nuestra, la que vemos nosotros aquí. Es la víbora latastei, que tiene el cuerno más grande de todos los demás víboras y tiene los colmillos, digamos, más efectivos, no más grande, pero sí más efectivos que los que veremos luego. Esto los tiene, se le meten hacia adentro, es decir, se quedan pegados al paladar y cierra la boca. Pero cuando ella tiene que lanzar la boca, abre la boca y los dientes que están así, se hacen así, y cuando coge, ese hace presa. Es muy difícil, así como veremos que la Malpolon mompessulanus, la culebra, no es tan efectiva como esta. Ahí veis lo que he dicho de los 6 milímetros. Ahí está uno y otro, y veis que en el 4 y no llega al 5, es decir, exactamente unos 8 milímetros. Eso te da el diagnóstico, aunque no vieras más, de qué es esa mordedura, de qué es, de víbora, seguro. La siguiente, otras heridas de víbora. Esa es más reciente y estas son más evolucionadas. Hay casos que han sido graves y que los recuerdas más, pero luego diré que casos graves, pero ningún caso de los que tuvimos fue preocupante. Este niño nos ingresó a las 10 o las 11 de la noche en el hospital, era de un pueblo despoblado del Pirineo. De allí lo llevaron, estuvo todo el día jugando, es un decir, maltratando a una víbora. El chiquito tenía, lo veis, la chiquita tenía 15, 16 meses y sus padres, que eran unos hippies, le dejaban jugar con una víbora. Estuvo todo el día, dice, no, y además la quería, no, estaba muy amiga, la quería ahogar, la metía dentro de un pozal con agua para ahogarla. ¿Me explico? Y ella no quiso ser tan amiga de él y por la tarde, al atardecer le dio ese bocado. Con lo cual los padres se asustaron un poco, pero sin exagerar, estuvieron 2 horas andando para llegar, creo que a Jaca. En el hospital de Jaca le dieron Fenergan y lo mandaron al hospital de Huesca, que le dieron Fenergan y lo mandaron al hospital de Zaragoza y la niña decían que estaba en coma. Estaba en coma, pero tenía todas las constantes bien. Quiero decir, la tensión, el pulso, la respiración, todo era prácticamente normal, pero estaban, como hubiéramos estado cualquiera, asustados y la metieron en cuidados intensivos. De todas formas, la evolución fue buena cuando se acaba, cuando lo das de alta. Pero mientras dices, sí, esta chiquita está bien, pero no te fías en lo más mínimo. Porque yo no soy partidario, pero una de las cosas que deberíamos haber hecho, ven que ahí hay 2 marcas, esas 2 marcas las pintamos nosotros, o decimos que los padres, si la ven, tuvimos bastantes clases y edité algunas películas para que las pasaran por los pueblos, donde posiblemente hubieran víboras, para que hicieran esto, una de las cosas, y otras cosas muchas más, ¿no? Y esto es para que medir el brazo cada hora y a ver cuánto aumenta, porque dependiendo del aumento el tratamiento que nosotros vamos a dar va a variar. Esta niña, mi problema, y el de todos los que estábamos allí, era que no tenía pulso. Por el gran edema, hematoma que lleva ahí, no hay pulso, y cuando no hay pulso quiere decir que ese miembro se va a tener que amputar. Y eso es lo que no queríamos. Teníamos una cosa buena en los dedos, en ese dedo no, porque ese es de la otra mano, que digamos que el retorno capilar era aceptable, no podía ser bueno, pero era aceptable. Y entonces yo no arriesgué por gusto, sino por no amputar a un niño. Y estuvimos esperando y esperando y esperando, de modo que, si se hubiera puesto peor, le hubiera hecho lo que se llama una fasciotomía, que es hacer un corte desde ahí arriba, aquí, hasta que la mano coge color y notamos el pulso. Aquí no podemos decir, esta es otra,
La siguiente. ¿Veis? Esta es la Malpolon mompesulanos. Esta es la más grande, la de 2,5 metros. ¿Y dónde tiene los dientes? Venenosos. Ahí. Se ven bien, ¿verdad? O más o menos bien. Pero ya os prometo que están ahí. Aquí tiene dientes hasta la punta y aquí tiene dientes hasta la punta. ¿Qué es lo que ocurre? Que no, se me ha olvidado ponerlo, pero que es decir, la marca que deja suele ser, es mentira, esos 2 dientes yo nunca lo he visto. He visto un diente y 3 dientes del otro lado, pero los otros no son venenosos. Y esa es la marca que habitualmente da. Aquí veis, efectivamente, ahí solo hay una puntura. Y el resto de lo que habéis visto, bueno, pues eso lo hemos visto en muchas ocasiones. La siguiente. Esto, tenemos ahí una colección de abejas y un niño con 2 picaduras, con un eritema facial a distancia, porque la picadura que se produjo en este niño estaba en el cuello. Y esto es lo que se llama una reacción local, yo diría ya una reacción, porque la cabeza no es un miembro, una reacción generalizada, que la tenemos que tratar de otra forma. Siguiente. Y este es el mismo que hemos visto antes con esto. Y como veis, le hemos tenido que esto por la cosa de que nos obligan a que no se pueda identificar al niño, lo cual es un absurdo, pero bueno, pero tenemos que seguir las normas. Entonces, este niño se está riendo ahí, este niño está ingresado porque esto era grave. Era grave y tenía además un edema que lo veías, donde acababa el rojo y empezaba el blanco, veías que era por lo menos 1,5 centímetros más alto, es decir, había una reacción importante. Lo mismo que es la reacción que tiene este niño aquí en la cara, que no sé, seguramente, porque este niño es el que os he contado, que salieron al recreo los niños, cogieron unas cuantas procesionarias, hicieron una bola y se la metieron por el cuello. Todo esto sí que es un efecto directo de los pelitos de la procesionaria, le produjo esto. Pero esto de aquí no se ven pelitos ni se ve nada. Puede ser también que el chiquito se tocara y luego se tocara la cara. Y por eso, y lo más probable es que sea una reacción alérgica a la picadura de la procesionaria, que como hemos visto tenía una hormona que producía un problema alérgico importante. La evolución fue muy buena. La siguiente. Esta es otra de los bichos que hemos dicho que produce. Esta sí que me ha salido bien, esta lesión. Esto es la chinche asesina o Rhinocoris iracundus, que es muy bonito, tiene este color y bueno, y es un taladrador, es un taladrador como la garrapata. Entonces tiene un forcípulo que es cortito, grueso, lo taladra perfectamente y succiona rápidamente, y así como la garrapata se queda ahí cogida un tiempo variable que puede llegar hasta un mes, otro que no he visto, que era un adulto, me dijo que la lesión que la llevaba detrás en el cuello, que la llevaba por lo menos un mes. Me explico que no es que las garrapatas luego se caen, se caen o no se caen, ¿no? La siguiente, la escala de gravedad. Esto es importante porque nosotros hemos visto, como he dicho, teníamos 350 mordidos en el primer año y 250 el último año, y aproximadamente iban decreciendo de año en año, eso fue 9 años. Luego, mirad los bichos que habíamos visto. El grado 0, no existe envenenamiento, ausencia de reacción local, probable mordedura de una culebra o una víbora que no ha inyectado el veneno, pero tan solo existen, porque si no, las marcas. Ha habido algunos niños que han venido muy asustados diciendo que les había mordido y no hemos encontrado ni las marcas. Es importantísimo también ver la zona mordida con lupa, porque algunos de los que hemos visto pensando que no era nada, hemos encontrado las lesiones. Y otros que el niño protestaba mucho y tal, luego no había nada. Pero vamos, la regla general es que hay algo. El grado 1 es un ligero envenenamiento, aparece edema local, lo que hemos visto, moderado y alguno muy grande, pero no para el 1, y no existen manifestaciones generales. El grado 2 es moderado envenenamiento, existe un edema local, pueden producir equimosis,
ganglios, adenopatías, linfangitis, dolor intenso. Además, bueno, el dolor también teníamos nosotros una escala de dolor, una escala facial para ver el dolor, porque hay unos que gritan mucho, hacen que parece que tienen mucho dolor, pero en la escala facial no se demuestra que haya tanto dolor. Y el grado 3 es el severo envenenamiento, que ya más que dolores, es decir, más que síntomas locales, se ve la picadura y luego ves la sintomatología general. Pues edema regional, que puede debutar en la extremidad, dolor muy intenso, sintomatología sistémica grave, coagulación intravascular diseminada, fracaso renal e insuficiencia respiratoria. A pesar de que hemos dicho que el órgano diana, es decir, el órgano donde más afecta el veneno de las serpientes, es los capilares pulmonares, y no del todo en el riñón, pero a pesar de todo puede llegar hasta un fracaso renal. La siguiente. Tratamiento en el campo. Pues ponemos un tratamiento de sostén. Tratamiento en el campo es una teoría, es una idealización, porque yo al campo ahora, si no voy con muchos niños, pues llevo lo puesto y nada más. Dice, ¿qué vamos a hacer? Identificar al agresor si lo vemos, constatar la mordedura, procuramos tranquilizar a la víctima, que está medio muerto y que se cree. Algunos de ellos nos han manifestado, es que yo creía, como en las películas, que me iba a morir. Y dices, bueno, pues ya ves que no. Claro, anécdotas de esas tenemos muchas. Eso sí que es importante, tranquilizar a la víctima, decirle que no se va a morir, que le va a doler, que le está doliendo mucho, que él lo sabe mejor que tú, pero que no se va a morir. Reposo. También se ha visto, bueno, yo creo que estamos muy afectados por el cine, que corra, que no se quede parado y que no se duerma. No, todo lo contrario, que repose, porque el veneno se dispersa más con el movimiento. Si podemos, si tenemos algo, limpiar la herida. ¿Con qué? Bueno, yo diría que con clorexidina, pero claro, en el campo y con todo eso posiblemente no sea lo que tengamos a mano, pero hay que limpiarla. Si tenemos agua y jabón, pues por lo menos hacerlo con eso. Tratamiento farmacológico, si tenemos analgésicos, darle un analgésico. Si tenemos antihistamínicos, porque siempre hay algún alérgico que va con nosotros, es que yo llevo pues se le da ya los antihistamínicos, y corticoides no lleva nadie. Vamos a la siguiente. Tratamiento en el campo, pero ya tratamiento, es decir, ya hemos llegado de la zona donde estaba la mordedura, hemos llegado al pueblo, digamos. Y lo primero que habría que hacer es auscultación respiratoria, por lo que he dicho, porque pueden haber un broncoespasmo. Veremos los ruidos respiratorios y habrá que correr. La auscultación laríngea, que todavía es peor porque se produce un laringoespasmo, es decir, se ahoga desde la laringe ya. El pulso y presión arterial, mediciones del miembro, lo que hemos visto, mediciones del miembro, y transporte adecuado al hospital, no corriendo, no echándotelo al hombro, sino que llevándolo en una posición, digamos, fisiológica. La siguiente. Tratamiento hospitalario va a depender de cómo está el niño. Si el niño nos viene en shock, con una intoxicación grave o con una afilaxia aguda, iremos a cuidados intensivos y allí ellos ya saben lo que tienen que hacer. Tratamiento específico, esto lo he puesto para decir que no. El suero antiofídico. Con el suero antiofídico yo he tenido las mayores enganchones con otros compañeros y con otras diputaciones generales de Aragón. Se les ocurrió la feliz idea de, sin encomendarse a nadie, de comprar un montón de suero antiofídico y repartirlo por los pueblos. El suero antiofídico, yo digo no, y digo no por capricho, porque le tenga manía al laboratorio ni nada de eso. Hay dos, de los cuales nos sirve uno, que es del Instituto Pasteur, que es uno de los pocos serios que hay en Europa, que está en Francia, en un pueblo, en Montpellier, pero no estoy seguro en cuál, pero es francés. Y hay otro que también goza de buena reputación, que es el suero antiofídico de Zagreb. Yo ni uno ni otro. A nosotros el único que nos podía venir bien es el antiofídico, el de Pasteur, porque el de Zagreb, como era la antigua Yugoslavia, ahí sacaban el antídoto
de la víbora amnodites. La víbora amnodites no existe aquí en la Europa del oeste. Nosotros no tenemos esa. Y entonces ese, como solo es de ese, es monovalente, de una sola víbora, a nosotros no nos hacía nada. Sin embargo, el polivalente, curiosamente, el francés, el del Instituto Pasteur, tiene antídoto de la vípera, o sea, de la víbora europea, de la Verus, de la Seoane y de la Aspis, y no tiene de la Tastei, que es la nuestra, pero hemos tenido la suerte que también sirve, a pesar de que no tenga de ella. Sin embargo, son reacciones cruzadas que nos van bien. El suero antiofídico yo digo no, y digo no porque nosotros ya habéis visto los casos que hemos tenido. Es la estadística más grande de Europa. Hemos tenido casos de todo, leves y graves. ¿Y habéis visto mortalidad? No, no hemos tenido ni un solo caso con mortalidad. Hemos visto al principio que hay unos cuantos casos, la OMS dice mortalidad, pero la OMS es como la Organización Mundial de la Salud lo recoge. Es decir, a mí me consta de un muerto, porque me lo dijo un catedrático de biología de León, que estaba anillando pájaros en la Sierra de Cazorla y mordió una víbora áspid, como la nuestra, a un pastor de más de 90 años, avejentado, y no permitió que se le pusieran, que no le trataran. Él dijo, no, yo cojo unas hierbas y me las pongo, y ese señor en unos días murió. Me consta esa porque me quiero fiar de este profesor, porque no tenía ningún interés en engañarme. Y no veo ningún otro. También uno, que este es conocido en el periódico de aquí, una muerte, que estas hay más, por picadura de abeja, y que fue en Artana. Lo vimos en el periódico. Y esa señora costó diagnosticar, pero metió la mano para abrir el coche y ahí había una avispa que le mordió, que le inyectó. Luego encontraron la avispa muerta abajo y encontraron otra cosa que también hacía pensar, encontraron una picadura muy rara porque no estaba el aguijón, y se supuso que había muerto. El shock fue un shock anafiláctico rápido y murió, creo recordar que en el momento, con muy poco tiempo. Por eso digo que nosotros, que hemos tenido casos graves, que tenemos mucha estadística y no se nos ha muerto ningún niño que hemos podido tratar, porque si está en el campo y no lo puedes tratar puede morir, pues, y que además puede dar una reacción anafiláctica grave, o que puede dar una reacción anafiláctica a largo plazo, como es la enfermedad del suero, pues yo prefiero poner el tratamiento que hacemos nosotros, que es efectivo, o por lo menos hemos demostrado que es efectivo, y no nos arriesgamos a ponerle, digamos, una enfermedad sobreañadida con el suero antiofídico. La hiposensibilización. Esto yo ahora, hace años he visto la hiposensibilización, me refiero a los problemas de los apicultores, fundamentalmente, que están haciéndose alérgicos a las abejas, con lo cual es un serio problema porque tienen que estar conviviendo con ellos. Entonces se hace igual que los alérgicos a los ácaros, los alérgicos al polvo del olivo, a todas estas cosas que somos tan alérgicos a tantas cosas. Pues hay una hiposensibilización, como digo, si es a las abejas conviene que sea rápida, porque habitualmente si es yo que yo salgo mucho al campo, pero de alguien que no sale mucho al campo y que le ha picado una vez y no pasa nada, pues tampoco es para correr ni para hacer estas cosas. Pero si es un profesional que se relaciona mucho con estos animales, conviene hacer una rápida. ¿Una rápida por qué? Porque el próximo día, cuando se tenga la segunda picadura, ha hecho una reacción anafiláctica y esta ya va a ser mucho más grave. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una hiposensibilización rápida. Los alergólogos las hacen, y yo los que he visto los hacen muy bien. Luego ya se puede ir, porque la desensibilización suele costar, vacunándose todos los meses, como 5 años. En estos casos lo que hay que hacer, es decir, la hiposensibilización hay que seguir igual, pero lo que ocurre que le ponen, digamos, se pone media dosis de abeja, bueno, está ya todo en ampollas, no tienes que ir a coger la abeja y todo esto, y hasta llegar, y se llega en 2 o 3 días, se llega al doble de la que crea sensibilidad, que creo que es los 2 miligramos. Y una vez pasado eso, ya se viene los primeros pasos son más difíciles, pero luego es una vez al mes.
¿De acuerdo? Que ninguno de ustedes sean alérgicos a cosas de estas. La siguiente. Esto es otra maniobra que tampoco se debe hacer. Esto es lo que habéis visto de la niña de 16 meses. Esto es lo que yo le tenía que hacer, pero desde arriba hasta abajo. Esto es un adulto y le hicieron esto, porque si no había que porque no tenía pulso en el pie. Y si no, hubiera habido que amputar la pierna. Aún así, no sé cómo acabó el asunto. Yo he hecho 2 fasciotomías, pero precisamente no en niños, en adultos. Uno que en mi hospital y otro un día que estaba, un domingo, me acuerdo porque me lo tocaron. Yo estaba en el hospital, había ido a ver los 4 enfermos graves y me venía a mi zona, al Alto Palancia. Entonces me llamaron de otro hospital diciendo que un señor se estaba muriendo y llevaba una picadura que no sabían de qué, pero el brazo estaba negro, él estaba en coma y había hecho 1 o 2 paradas cardíacas. Y sin anestesia, porque estaba en coma y porque me lo sedaron, hice una incisión muy superior, es decir, desde la raíz del miembro hasta la mano. Y ese señor, después de 3 o 4 meses, vivió, y no solo que vivió, sino que andaba y que no tuvo ningún problema. Algo, digamos, milagroso. Siguiente. Hemos dicho todo lo que tenemos que hacer, algunas cosas se nos ha caído, pero como ustedes, la mayor parte, no son médicos, pues lo que tienen que hacer es llevarlo a un médico para que lo resuelva. ¿Y qué es lo que no se debe hacer? No se debe hacer remedios caseros, es decir, esto todo deriva de las preguntas que nos hacían los niños, que fundamentalmente eran de las películas que habían visto, y yo recordaba las películas del oeste, que ahora ya creo que no hay. Remedios caseros, ninguno. No pongan una cosa muy extendida, era coger barro y con orina hacer una mezcla y ponerlo sobre eso. Y me aseguraban muchos amigos míos de aquí y de Jérica que con eso se curaba. Y yo decía, sí, y sin eso también. Chupar la herida en estos casos que hemos tenido, no. Chupar la herida, ahí pone un no bien grande. No, nosotros tuvimos 2 casos de padres que habían hecho eso, habían chupado la herida, seguramente llevaban alguna, porque le examinamos bien la mucosa bucal y no encontramos ninguna lesión, pero sin embargo estaban hinchadas. Luego, seguramente tenían una herida porque por ósmosis es más difícil que eso ocurriera. Y decían que además era muy doloroso. Torniquete, tampoco, porque lo habéis visto también en las películas que enseguida le ponen un torniquete y le tiran con una navaja a 4 cortes. Todo eso son barbaridades que no sirven para nada, sino es para infectar o perjudicar la herida. El suero antiafídico, ya me habéis oído. Y esto es lo que yo decía siempre, no levantéis las piedras, porque aquí, en cuanto salíamos, digamos, del cementerio, del camino del cementerio, o nos íbamos ahí a Rascaña o cualquier otro sitio, en cuanto levantabas, no una piedra muy grande, así te salía uno o varios escorpiones. Esto era una zona con mucho escorpión. Hoy no lo sé, pero la próxima vez que salga al campo voy a levantar piedras para verlo. No los cogeré, pero vamos. Para las señoras, fundamentalmente, cuando salgan al campo, cuando vayan de excursión, hombre, si salen un ratito no, pero cuando vayan de excursión, no ropa de colores vivos. Es decir, una ropa y tapadas hasta las muñecas y tapadas hasta los tobillos. Es decir, en el sitio donde menos se crea aparece un coleóptero y te da un picotazo en cualquier sitio. Y además no sabes quién ha sido. Con lo cual no sabes quién te ha picado y el tratamiento hay que hacerlo más empírico. Otra cosa que no ropa de colores vivos, es decir, cuando se va a África lo que yo he aconsejado siempre es que el color que no suele haber en la naturaleza es el azul. Por lo tanto, llevar camisas azules y pantalones azules a ser posible. Y no perfumarse. Ahora hay cosas tan maravillosas como son antimosquitos. Bueno, pues todo eso es bueno ponérselo y bueno, yo creo que con esto acabamos la charla. Ya han visto ustedes todo lo feo de este mundo. ¿Quieres pasar la última? Que vean algo bonito. Muchas gracias, Benjamín. Interesante conferencia, didáctica conferencia. Yo creo que hemos aprendido, unos mucho, otros menos, pero hemos aprendido cosas novedosas de lo que no se tiene que hacer, fundamentalmente, de lo que no se tiene que hacer cuando vamos a campo. Bien, antes de comenzar con el turno de preguntas, si queréis hacerle alguna pregunta a Benjamín,
te voy a imponer la insignia de la asociación como recuerdo de tu paso, por este foro de opinión. Ya. Te voy a poner aquí porque Sí. Bueno, muy bien. ¿Dónde? Y también obsequiarte con una cerámica segorbina, que la conocerás, pero bueno, siempre es bonito tener un recuerdo de tu paso por nuestro foro de opinión. Muchas gracias. Que lo conoces, pero bueno. Muy bien. Bien, ahora sí que empezamos el turno de preguntas. Si tenéis alguna cuestión puntual sobre todo lo que nos has venido explicando durante casi 1 hora y cuarto, que ha sido pero ha sido una conferencia muy, a mí por lo menos se me ha pasado vamos, ha sido un plis-plas. Y Nada, me alegro, sí, porque pesado soy, ¿eh? Bueno, pero ha sido muy interesante, muy interesante. ¿Hay alguna pregunta que queráis formularle a Benjamín, ahora que lo tenemos aquí en vivo y en directo? Sí. Sí, no, de Manolo. Sí, que... Has hablado todo del campo. Del campo, sí. ¿Y las picaduras en la playa? No, porque no... Yo siempre he dicho, alguna vez he cometido el error porque siempre digo que yo no hablo de lo que no tengo práctica. Es decir, si tengo una gran experiencia, hablo. Si no, no. Excepto como uno de mis jefes, al cual yo lo quería y lo quería mucho, y en cierta ocasión me dijo, era muy africanista, él y yo nos íbamos a ir a África en cierta ocasión y tuve la suerte de que Idi Amin hizo un golpe de Estado y esa misma tarde dijeron que no podíamos ir, con lo cual yo me quedé. Y él también. Pero luego él en otras ocasiones estuvo y me ha metido los mayores, ¿cómo te diría yo?, los mayores embrollos en los que me he visto. En cierta ocasión me dijo, tienes que hablar de cirugía infantil en África. Digo, no. Y digo no porque yo no he tenido experiencia africana. Yo te he mandado muchos niños, hijo. Me han mandado muchos niños para mi pena, pero de todas formas no tengo experiencia. ¿Qué pasó? Era mi jefe, al cual yo quería mucho, y al final hablé de las enfermedades quirúrgicas de los niños africanos. Y en otra ocasión me mandó un niño que dijo, este niño solo lo puede operar Benjamín Solsona. Dije, menuda gracia, porque era un desastre. Era un desastre y yo lo operé y lo tuve que llamar y decirle, pero yo lo que tiene quirúrgico mío lo sé, pero es que tiene una pierna con un rodal así, rodando, y eso no sé lo que es. Pero hombre, eso es paludismo. Pero yo no lo he visto nunca. ¿Me explico? No hablo de lo que no sé. Medusas sabía un poco, ahora no sé nada. Digo sabía un poco porque, como yo decía, en Aragón, la mitad, el 50% de la gente veraneaba, y de ese 50, el otro 50 veraneaba en Salou. Y las fases últimas, es decir, les picaban las medusas, pero las curaban en Cataluña. Cuando volvían, algunos aún estaban con su picadura de medusa, y algunos recientes del día de ayer. Y esas las vimos y las curamos. Pero yo no me acuerdo, salvo ponerles agua salada y luego un antihistamínico, porque de las pomadas con corticoides lo único que hacen es mal también, porque crean dependencia. Eso yo no sé mucho, no sé nada. Lo siento, Manolo. Sí. Si fuera del águila que cogiste hace muchos años, sí que sé. A mí, yo lo que te quiero preguntar, tú sabes que tengo una finca donde hay mucha ayuda. Y es una finca que está en un sitio muy aislado. Hombre, habérmelo dicho, íbamos a cogerlas. Entonces, yo lo que te pregunto es, ¿qué puedo hacer si le pica, por ejemplo, si tienes, como tú, algún niño? Vosotros tenéis, seguro que tendréis algún ¿cómo se llama? Algún asmático o algún mira cómo te lo han dicho. Tendrás un antihistamínico, le das un antihistamínico y te vas a Teruel, que tienen una cierta experiencia. Más preguntas. No sería una pregunta, sería un comentario. Muy bien. A ver quién nos responde también. Hay una mala costumbre que se trata de cuando se ve una serpiente, culebra, del tipo que sea, matarla. Porque puede hacernos daño.
No, bueno, sí, eso es malo. Es decir, nosotros, yo soy mayor que él, pero de todas formas nosotros coger bichos nos encantaba. Y tenerlos, y alguna vez luego soltarlos, y otras veces se te olvidaba y se te morían. Quiero decir, no hacíamos bien, pero teníamos eso. Es decir, a mí, tengo aquí a una amiga mía que me debe muchos sustos, que es Maritere Rodríguez, a la cual yo cada vez que encontraba un bicho se lo enseñaba y ella le daba un ataque. Yo tenía sitios donde ya sabía que habían, es decir, en el campo no me era difícil, pero hoy es que no lo sé cómo es. El colegio del parque, ¿tú sabes dónde estaba? Es decir, donde está el esto de los toros, donde está bueno, el centro de interpretación de bueno, es igual, allí había era la terraza del casino, y aquella pared era una pared de piedra, pero de piedra rústica, donde habían muchos agujeritos, y aquello estaba lleno de lagartijas. Cuando yo salía del colegio, mira por dónde, en vez de irme a beber agua, pues se me ocurría ir a coger lagartijas. Pero no solo eso, sino luego cuando fui mayor y fuimos a la academia, que la academia, es decir, mi otra zona de recoger lagartijas era la glorieta, la pared que va de la glorieta a la calle de debajo, que no me acuerdo cómo se llama. Y allí también tenía yo unos nidos y me las llevaba y jugaba con ellas y luego las soltaba. ¿Por qué tenemos miedo a las serpientes? Yo lo diré porque, como yo, es decir, las modas cambian, y cuando éramos jóvenes, no quiero me imbuirlo, pero yo era machista. Y entonces a las chicas les tiraba lagartos, lombrices y todo eso. Y luego, es decir, ¿cómo sé yo que a la gente le tiene miedo a las serpientes? Porque normalmente con cuidado no hacen nada. ¿Por qué le tienen miedo y asco a las ratas? Pues porque cuando tú eres pequeño, tienes 1 año o 2, y a lo mejor estás en algún sitio y pasa una rata, como esté tu madre o una mujer, me perdonáis, ¿verdad? Seguro que gritan. Y el niño lo asocia, la segunda vez lo asocia, y a la tercera, cuando pasa una rata, aunque no haya nadie, el que grita es él. Por eso le tenemos miedo a las ratas y a las serpientes, por ejemplo. Y no me quiero meter con el tema religioso, es decir, por ejemplo, tú sabes la Virgen María, a sus pies, las imágenes de la Virgen María que lleva en sus pies una serpiente que ella le chafa la cabeza. Y en el Génesis, yo no lo recuerdo exactamente ni qué versículo es, pero en el Génesis dice Dios: a ti animal infecto, te castigo a que muerdas el polvo y a que te desplaces por el polvo. Y María te aplastará tu cabeza, y tú morderás su calcañal, que era el calcañal, yo deduzco que es el calcáneo, y que es el dorso del pie. Es decir, con la cosa religiosa, y con religiosa en nuestro caso, que nosotros en aquella época pues teníamos mucha religión. Y yo pienso que lo de matar las serpientes, pues no lo sé, es como los perros de Segorbe de mi época, ¿no? Los perros de Segorbe de mi época no andaban rectos, es decir, céfalo posterior. Los perros de Segorbe andaban de lado. ¿Sabéis por qué? ¿Sabes por qué? Tú eres muy joven, no. Pero él y yo te lo decimos, porque les tirábamos piedras. Y eso era la gente mayor, pues lo recuerdo. Yo decía, estos perros no saben andar, sí. Todo van. Cuando venía gente de otro sitio, decía, ¿por qué estos perros andan así? A piedra. Pero no solo eso, sino que te agachabas. Solo te agachabas así, sin coger piedra, y levantabas la mano y los perros también salían corriendo. Lo habéis visto casi todo. Bueno, es que sois muy jóvenes todos. Aquí el más viejo soy yo. Bueno, más preguntas. Bien. Procuro no enrollarme. Más preguntas. Yo quiero preguntar una cosa. De todo lo que hemos estado viendo, hemos hablado de unos animales que están en el campo, pero actualmente hay uno que empieza ahora, vamos a entrar en temporada, que es el famoso mosquito, y desde toda la vida ya no hay miedo, pero yo lo que estoy viendo es que hay uno que nos ha venido importado alistado, que es el tigre, que lo que veo por ahí, que salen en las fotos, es que deja unas ronchas tremendas. Eso
¿hay que tratarlo de médico o no? Es que no- Si ¿Tú sabes de eso? No, le digo algo. Díselo, dilo tú. Sí, ahí, a ver, lo principal del mosquito tigre es la prevención. El mosquito tigre es, como tú bien dices, es importado, nos ha venido de nuevas, pero tiene aspectos muy buenos para los humanos, porque es un mosquito que es urbano. Vive y nace y se reproduce en las charcas. El plato de las macetas que habitualmente dejamos que se seque, pues ahí está. En los jardines, en cualquier charquita, pero de nuestro hábitat, sin salir al campo ni salir a la montaña. Con lo cual, el mecanismo de prevención es muy sencillo. Es evitar que las charcas, el agua de las charcas, se mantenga durante días. Por ejemplo, una de las recomendaciones que hace Salud Pública es eso, es a las mujeres, fundamentalmente a las mujeres, pero bueno, a las mujeres y a los hombres que tienen macetas en casa, que el plato que sostiene a la maceta, que siempre rebosa agua, que eso se limpie diariamente. Así evitas que el mosquito tigre anide ahí. Otra cosa ya es la sintomatología que te pueda dar, el tratamiento terapéutico que se le pueda dar, pero es muy sencillo el mecanismo de prevención, con lo cual evitas que el mosquito tigre habite entre nosotros. ¿Y la albahaca lo espanta? ¿La qué? La albahaca, lo fundamental... Creo que no, como no la conoce. Claro, no, sí, pero lo fundamental es evitar que él anide, se quede, se reproduzca y luego, claro, naturalmente tú cortas de entrada, tú mantienes las charcas en el hábitat doméstico, que también tiene un recorrido muy corto, o sea, no se desplaza kilómetros, se desplaza muy pocos metros, 100 metros, 50 metros, o sea que no tiene un recorrido largo, con lo cual tú, evitando el reposo del agua en pequeñas charcas, como puede ser, lo fundamental y lo cotidiano es tener la maceta con el plato, con el agua. Evitando eso ya ganas un 80% de la presencia del mosquito tigre. ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, muchas gracias por vuestra asistencia y muy buenas noches.